Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Centenaro te saluda de Radio Lateral. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Martín? Muchas gracias por comunicarte. Estamos junto a Ronnie, mi compañero. No es Radio Rebelde, ¿no? En la Sierra Maestra, pero aunque no me crea, anda en mi cabeza una idea parecida, ¿no? O por lo menos ficcionamos en nuestra mente estar dando una batalla quijotesca, ¿no? Nos damos ese permiso, pero ciertamente no es Radio Rebelde, pero qué gusto poder recibirlo en el programa, Juan Martín, es muy importante para nosotros. ¿Cómo está usted? Bien, ahí estoy, nada, aguantando como muchos, este tiempo. como la mayoría. Uh-huh. Me hace gracia eso que dijiste de Quijote, porque en la carta que escribe Ernesto de despedida a la familia, él dice, al empezar, queridos viejos, ¿no? Dice, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi adarga al brazo. O sea, parece que sentía Quijote, como lo estaba diciendo. Y sí, porque estamos ahí dando una batalla bastante difícil de ganar, pero siempre seguros de lograr victorias en el camino, como los ha logrado su hermano Ernesto Che Guevara a lo largo de toda su vida. Bueno, algunas se ganan y otras se pierden, pero el mensaje quedó muy claro, Juan Martín, y escuchaba el otro día que fue el disparador y mi intención de poder cumplir este sueño, que es conversar con usted, a partir de la entrevista que le hizo Felicitas en Radio Madres. Sí. Y quedé loco cuando escuché esa entrevista, ¿no? Empecé a preguntar si podía conseguir su número y el milagro se produjo, así que estamos conversando. Pero cuántas cosas interesantes que ha vivido junto a Ernesto, ese viaje en 1959, a pocos días de haber entrado en La Habana. Uf, me voló la cabeza. Podemos arrancar por donde usted quiera, Juan Martín. No, por donde, digamos, el jefe, en este caso, sos vos y los de la radio, así que dirigen ustedes. Bueno, ¿qué edad tenía usted cuando lo visita en La Habana? A poquitos días, en enero de 1959, ya había entrado la revolución a tomar el control de Cuba por fin, y Fulgencio Batista no sé dónde estaría, pero muy jovencito, un Juan Martín Guevara sonreía sentado en el sofá junto a su mamá y junto a su hermano mayor, Ernesto. ¿Qué edad tenía Juan Martín? Y yo tenía 15 años en ese momento, porque bueno, Ernesto me llevaba 15 años, o sea, Ernesto tenía 30, yo tenía 15, y bueno, para cualquiera hubiera sido en ese momento, a pocos días, a una semana del triunfo de la revolución, algo extraordinario, pero para mí con 15 años fue ya lo más, recuerdos increíbles tengo. 3 meses estuvimos en Cuba en aquel momento, y fue, bueno, 3 meses inolvidables. La posibilidad de conocerlo a Camilo Cienfuegos también. Bueno, pero lo conocí hasta Bayo, que fue uno de los que entrenó a la gente, a Fidel y a la gente, a Ernesto, ¿no? En México, que era un militar cubano, pero que había estado en España, en la Resistencia, y entonces él fue uno de los que los entrenó. Lo conocí a Bayo, a Almeida, a Cienfuegos, a Valdés, qué sé yo. Se me va de la cabeza la gente que conocí, pero cualquier cantidad de gente inolvidable. Claro, y aparte, bueno, lo veía a su hermano Ernesto cuando conversaba, ¿no? Con sus pares y demás, pero me imagino que los momentos que más guarda en su memoria son los momentos en los que estaba a solas con Ernesto. Me imagino, usted probablemente con 15 años más peticito, él se inclinaba hacia usted, le hablaba de manera directa. ¿Qué charlarían? ¿Qué cosas recuerda? Bueno, él lo que trataba era de hablar de cosas que no tuvieran que ver con Cuba, sino con Argentina, con la familia, y yo al revés, él trataba de hablar de cosas pero además, como él era un tipo con un sentido del humor muy picante, y en la familia todos éramos con un sentido del humor. En la familia que no se reía tenía que mudarse a otro lado.
Y entonces era constantemente buscar a ver qué te podía decir para molestar un poco y divertirnos, qué sé yo. Y yo pienso que él estaba gozando el momento de tener que dejar de ser comandante para ser el hermano. Y yo, más todavía, ¿no? Es decir, poder charlar con él de cualquier cosa sin que haya nadie alrededor y que todo lo que pasaba en aquel momento, cada 2 por 3 había una novedad, una cosa y tenía que irse para el otro lado, bueno. Y fue, bueno, qué sé yo, épico, se podría decir. ¿Qué sensación tenés, Juan Martín, de haber podido disfrutar? ¿Cómo analizás los años que pudiste tenerlo, Ernesto, en un trato directo, ya bueno, con 15 años de diferencia, hasta que comenzaste a entender las cosas, hasta que, bueno, Ernesto es asesinado? En ese lapso de tiempo, ¿tenés la sensación que pudiste aprovecharlo a fondo? ¿Cuántas conversaciones no han quedado saldadas probablemente? ¿Qué hay en tu memoria, en tu sensación, producto de esta relación de hermanos? Mira, hay una frase que yo largué por ahí y ya quedó como hecha, ¿no? Que es que yo soy hermano de sangre de Ernesto y compañero de ideas de Che. Pero es mucho más el de compañero de ideas de Che, porque yo con Ernesto se fue en el 52. Yo tenía 9 años. Y de ahí para adelante no lo vi hasta el 59. Y en el 59, en esos 3 meses que tuve... Juan Martín, qué pena, Che, qué pena. Estamos conversando con Juan Martín Guevara, hermano de Ernesto Che Guevara. Era una interesante conversación y hemos perdido lamentablemente la línea. Estábamos conversando por WhatsApp, ¿sí? Vamos a intentar restablecer la charla. Nos estaba contando de la sensación que ha quedado de bueno, la posibilidad de poder haber aprovechado al máximo, ¿no? Ese tiempo que estuvo. En el 52 él tenía 9 años, ya con 15. Hola Juan Martín. Hola. Ahora sí hemos recuperado la comunicación. Bueno. Sí, nos estabas comentando, bueno, la relación, ¿no es cierto?, que han podido tener durante los años en los que él estuvo, ¿no?, en su vida activa. Claro, pero fueron, digamos, en forma directa muy pocos, porque fue esos 3 meses que estuvimos en Cuba y después nos volvimos a ver recién en Montevideo, en Uruguay. En realidad fue en Montevideo y en Punta del Este, pero sobre todo en Punta del Este en el 61. Sí. Y después yo no lo vi más. La vieja sí viajó a Cuba alguna vez después, pero yo no lo vi más. Toda mi relación fue por lo que él escribió, por lo que decía, por las cosas que contaba la vieja o quienes venían de Cuba, ¿no? Juan Martín, sos un compañero de ideas de Ernesto, incluso más compañero de ideas que, bueno, le mencionabas la relación como hermanos, pero ¿podrías haber construido una vida política en Cuba? Esa alternativa la tuviste, la podrías haber barajado y no la tomaste. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, a ver, había en el momento que yo intenté quedarme era cuando tenía 15 años. De ahí para adelante ya no, porque bueno, ya comencé yo a tener mi desarrollo, mi vida acá. Ya en el 59 mi vieja se convirtió prácticamente en una militante a favor de la Revolución Cubana. Hay que tener en cuenta que la Revolución Cubana, lo mismo que Che, nunca fue neutral. Hay quien la vanaglorió, la quiso, y quien no, y quien la odiaba. O sea, esto es así, ¿viste? Es decir, yo siempre digo que hay que ver, cuando habla, por ejemplo, de igualdad de oportunidades, digo, igualdad de oportunidades del senegalés, el hijo del senegalés que está vendiendo cosas en la calle, al hijo de un millonario. No hay igualdad de oportunidades. Entonces, por esa razón luchó Ernesto, y por esa razón
un poco que conquistó a la conciencia de mucha gente, incluida la mía y la de gente de la familia, ¿no? No a todos, digo la familia porque era muy grande, sí, los hermanos sí, pero después otros más o menos. Y es un recorrido que has hecho después de un tiempo donde no dabas entrevistas, no hacías referencia a tu hermano, pero luego se te pudo observar que has trabajado para defender la imagen y el legado que ha dejado Ernesto Che Guevara, que es, por supuesto, admirado por muchísimos en todo el mundo, y yo soy uno de los exponentes, ¿no?, de esta admiración que le prodigamos a Ernesto. ¿Cómo es esto del trabajo? ¿Cómo es que decidís hacer un libro? ¿Cómo es que decidís iniciar una campaña para decir, bueno, vamos a defender el legado de Ernesto? Mira, en realidad sí, lo de defender el legado es por una identidad de pensamiento respecto. Él tiene un escrito, un fragmento que yo no te lo puedo leer ahora porque está metido en el teléfono y te trato de leer, corto la comunicación. Claro. Hay un fragmento en que él tiene en el socialismo y el hombre en Cuba. Ten en cuenta que él escribió como Ernesto 1.300 páginas y como el Che 4.000. Es decir, hay más de 5.000 páginas escritas por él y no se conocen. En general se conocen las biografías. Y hay un escrito que él, un fragmento del socialismo y el hombre en Cuba, en el que él habla de cómo el capitalismo se mete en la cabeza de la gente, le mete toda la idea de que de esto de la meritocracia, de que si él quiere puede llegar a ser un Rockefeller, ¿no? Y dice y eso lo pone como una cosa que justamente se utiliza, y lo utilizan para explotar mejor a la gente, pero para dominarla, digamos, para tenerla de alguna manera bajo su dominio. Pero que de ninguna manera, él lo que sostiene es que el capitalismo no equilibra, desequilibra. Y hay un filósofo griego que se llama Epicuro, que hablaba de eso ya en la época de que el centenar de años para atrás, él hablaba de la ataraxia, que decía que eso era la necesidad de equilibrar, que cuando las cosas se desequilibran no funciona. Y el capitalismo desequilibra, está claro, lo estamos viendo en el mundo, que no equilibra, no llega en un sistema en el cual los de abajo cada vez menos y los de arriba cada vez más, no va a equilibrar. Entonces, la posición de Che, como la posición de toda persona que lucha por la igualdad, es esa, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que realmente la igualdad exista? Que no sea una cosa de igualdad de oportunidades tan mentirosa como la que te proponen, ¿viste? O sea, que de verdad la gente tenga un porvenir desde el mismo momento que nace. No esto de la meritocracia, que sí. Además, él lo dice también en otro escrito, que esto de la superación que se plantea dentro del capitalismo, en realidad los escalones son la cabeza de otro. Esos son los escalones, vos tenés que subir pisando la cabeza de otro, esa no es la forma. Entonces, hay un montón de cosas que él ha hablado y ha dicho, incluso, una cosa que yo lo dije también creo ahí en lo de Felicita, ya en el 65 él escribe, estando en Praga, había estado profundizando sobre el tema de la Unión Soviética, y él escribe directamente que la Unión Soviética, así como viene de camino, vuelve el capitalismo. Lo dice en el 65, y eso pasa en el 90. Si realmente era, además de ser un luchador, y esto que se tiene como una imagen del tipo valiente y qué sé yo, y con ética, era un tipo que pensaba realmente. ¿Te envió cartas? ¿Le enviaste cartas durante esos años donde él permanecía en Cuba? No, en realidad las cartas de Cuba fueron poquísimas. La mayoría de las cartas que llegaron fue cuando él era Ernesto, pero estaba de viaje. Y entonces él estaba en un lugar, en otro lugar, y de esos lugares mandaba cartas. Claro. Pero ya desde Cuba prácticamente cartas no. Lo que tengo escrito de él son cartas que él escribió a terceros, o alguno que ese que te dije de que dice que se sube a Rocinante con la daga al brazo, es una carta que escribió en el momento que se iba de Cuba, un poco como despedida, que no dijo a dónde se iba, pero evidentemente
la carta mostraba que se estaba yendo a algún lugar con cierto riesgo, o con mucho riesgo, no sé. Y después hay una cosa que también la comenté ahí en la otra entrevista que vos me dijiste, y es además de su sentido del humor, que era un sentido del humor propio, pero también es muy argentino el sentido del humor, pero nunca dejó de ser argentino. Y hay un escrito de él, un discurso de él, y si he sido guatemalteco en Guatemala, mexicano en México, peruano en Perú, como me siento hoy cubano en Cuba, y naturalmente como me siento argentino, aquí y en todos lados. Ese es el estrato de mi personalidad. No puedo olvidar el mate y el asado. Y hay una foto de él en medio de la Sierra Maestra tomando mate. Y yo digo, ¿de dónde le sacó la sierra, papá? Era tan fanático del mate que hasta ahí en el medio de lo que era la lucha tomaba mate. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué pasó, Juan Martín? Uno a veces recuerda momentos en la vida que quedan grabados como una fotografía, momentos lindos, momentos fuertes, momentos desagradables. ¿Cómo fue ese 8 de octubre de 1967 en el alma, en el corazón de Juan Martín Guevara, cuando recibe esta información que conmocionaba a Cuba, que conmocionaba al mundo entero, y sobre todo a las filas de patriotas de todo el mundo que querían un mundo mejor y tomaban en conocimiento de que el ejército boliviano había asesinado a Ernesto? ¿En qué momento te agarras y recordás eso, si lo preservás, ese momento en el que, y cómo llega esa información a vos? Bueno, en realidad la información oficial llega el 10, ¿no? El 10 de octubre, a él lo toman prisionero el 8, lo asesinan el 9, y recién el 10 aparece en los diarios. Y yo en aquel momento trabajaba de repartidor, trabajaba de ayudante de repartidor en Mendicrim, en un camionero de Mendicrim, y salíamos muy temprano en la mañana. Y bueno, y esa mañana pasando por los kioscos, de pronto veo el diario con la foto. La famosa foto esta que le sacaron ahí en el lavadero, tirado en el... Y entonces, a ver, yo tenía ya en ese momento había llegado ciertas noticias de que podía estar en distintos lugares. Constantemente estaban apareciendo noticias de que había estado en un lugar, en otro, tal. Estaba en la búsqueda, evidentemente estaban en la búsqueda de él. Desde que podía estar en Bolivia. Pero, por supuesto, que el golpe fue brutal, porque, bueno, una cosa es que uno tenga la idea de que esté en un lugar y otra cosa es y rápidamente desde Cuba nos informaron de que efectivamente era así, que no había ninguna duda, porque e incluso mi hermano Roberto viajó a Bolivia a 2 días para intentar verificar, ver el cuerpo y verificar. No lo dejaron ver el cuerpo, por supuesto, lo maltrataron, pero bueno, entonces él decía, si yo no veo el cuerpo no puedo certificar que sea. Bueno, le dijeron que la seguridad era así porque le habían cortado las manos y sacaron las huellas dactilares y las mandaron a la Argentina, y desde la policía de la Argentina le informaron que sí, que esas huellas eran efectivamente de Ernesto Guevara. Entonces ellos decían, esto es así, ya no hay ninguna duda, no es nada más que la foto de él tirado ahí, sino que es así. Pero bueno, fue un golpe, nos encontramos en la familia, algunos pensaban que no, que de nuevo era una mentira, que como otras veces había aparecido en las noticias, pero yo estaba seguro. Para mí la foto y las noticias que ya teníamos, digo, bueno, sí, es así. Y bueno, ya mi vieja había muerto, murió en el 65, así que ella, por suerte, lo único que tuvo antes de morir es saber que ya no estaba en Cuba, pero tener esa duda, pero por lo menos no tuvo el golpe que tuvimos nosotros. Claro. ¿Y tu papá se volvió a casar y se fue a vivir a Cuba? Sí, el viejo se casó, tuvo otros 3 hijos, así que éramos 5, más 3, 8 tuvo él, y los 3 viven,
y una vive en Cuba y los otros dos otro está en Argentina y otro está en Europa. Y sí, se fue a vivir a Cuba. Él murió en Cuba en el año 87, a los 87 años. Mira vos. En 1900 nació. Nació en 1900, exactamente, en el 1900. Y bueno, él tuvo una vida, la verdad que excelente. Cuando estuvo en Cuba vivió los últimos tiempos de su vida lo mejor, ¿no? En un lugar en el que era alguien a quien que la gente que venía de afuera, que yo quería conocer, en fin, la verdad que la pasó muy bien. Qué bueno eso que nos estás contando. Él era, me decías que tu mamá sí se convirtió en una defensora de la Revolución Cubana. En el caso de tu padre, ¿cuál era la sensación, la mirada política? Bueno, la vieja militó en una organización que se inició por aquel momento después de la Revolución Cubana, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, que había uno de los viejos compañeros de los que habían estado antes de que renunciara el vicepresidente de Frondizi, y que a través de él con otra gente se generó ese movimiento. Y era un movimiento que defendía la Revolución Cubana, un movimiento, ponerle comillas, como se diría ahora, progresista, qué sé yo, no se definía tal como otros partidos marxistas-leninistas, o pero defendían la Revolución Cubana. Y la vieja en Cuba estuvo más de una vez, incluso la vieja volviendo de Cuba cuando estaba Guido de presidente, porque lo habían sacado a Frondizi, y volvía de Cuba, la metieron presa por traer material, libros, no sé. Inventaron algo nada más que para meterla presa. Y estuvo presa como 3 meses ahí en una cárcel de mujeres que quedaba en la calle Humberto Primo, creo que era por ahí. Y era increíble porque mi vieja había ido cuando muy joven, era la última, la menor de la familia, de una familia que era bastante numerosa, y la familia era muy digamos, cerrada, ¿no? O sea, una familia muy conservadora, y ella la mandaron a un colegio de monjas, pupilo, y entonces estuvo como hasta los 18 años en ese colegio de monjas, que era un colegio de monjas francés que se llamaba el Sacré-Cœur. Entonces la vieja tenía pero una aversión, era como si le hablabas de sotana y le salía sarampión, ¿viste? O sea, no podía soportar una monja o un cura, porque para ella le saltaba inmediatamente su etapa de haber estado día y noche metida ahí en el Sacré-Cœur. Y entonces ella misma, porque tenía como por eso también, viste, algo influenciada por lo que era el cristianismo, pero con una cosa de que las estructuras así no las soportaba. Y así rompió con todo, viste. La vieja era una rupturista. Rompió con todo su antecedentes, digamos, familiares y demás. Wow, qué importante el coraje que hay que tener para hacer eso. Pero bueno, se animó a hacerlo. Conociste a John William Cook, y esto viene ligado a una pregunta que me gustaría conocer, o tu mirada. John William Cook fue, bueno, un actor importante del peronismo, pero en algún momento, cerca del año 60, 61, decide irse a Cuba, conoce a Ernesto Che Guevara,
empieza a cruzar cartas con el general Perón y le dice: general, hay que tomar ejemplo de lo que está sucediendo aquí en Cuba. Usted está en Madrid, usted está viviendo otros aires, respirando otros aires, con el franquismo gobernando allí. Bueno, y el general le respondía de manera más escueta, pero era mucho los esfuerzos que hacía John William Cook, que había sido el máximo representante de Perón durante el exilio en la Argentina. Bueno, y toma ese camino. Bueno, la primera pregunta es si lo llegó a conocer a John William Cook, y la segunda es un debate que tengo con compañeros queridísimos, ¿no? Que les pregunto: el peronismo no es capitalista, y la gran mayoría de compañeros y es más amigos me dicen: sí, Sergio, sí, es capitalista el peronismo. Y le digo: no, es revolucionario. Yo escucho a Evita, escucho a General Perón y es revolucionario, no es capitalista. Bueno, no terminó nunca ese debate, pero esas dos preguntas. ¿Conociste a John William Cook? Y el peronismo no es capitalista, insisto. A ver, esa no es una pregunta, es una aseveración. Exacto. Estoy buscando influirlo. Mira, no conocí a John William Cook, pero sí con lo que conocí, digamos, gente alrededor de él, igual que a Eguren, que era su mujer. Y él siguió teniendo relación, a pesar de que Perón lo separó después a él y puso a Ibáñez, ¿no? Él lo separó de ser el representante porque era demasiado de izquierda para Perón, ¿no? Era demasiado. Entonces, pum, lo sacó y lo puso a Ibáñez. Pero era un tipo, bueno, participó dentro de lo que fue la creación de Prensa Latina, junto con se me fue el nombre, bueno, Massetti, que murió, Massetti, junto con Massetti. Entonces fue el vínculo ese que estás diciendo entre lo que fue la dirección del peronismo y Cuba. Ahora, Perón evidentemente prefirió quedarse ahí que no ir a Cuba, eso está clarísimo. Sí. Por alguna razón no estaba mejor en la Puerta de Hierro que en cualquiera de los lugares de Cuba. Ahora, si siempre Perón planteó 50-50, no hay ninguna duda que era capitalista. Él estaba diciendo el 50% capital y el 50% trabajo. Y en este mundo el capital lo tiene el capitalismo. Entonces, y lo tiene hoy también. No es que estamos hablando de los años 43, 45, no, hoy también. Entonces también hoy, ¿China qué? ¿China es capitalista o comunista? Es una discusión interesante porque, a ver, vos si vas al banco de los chinos, el de acá, y CBC, no te regala nada. No te regala nada. Te lo cobra todo como leche CBC, te lo cobra todo, ¿viste? Entonces, en ese mundo capitalista, no creo que sea posible, ¿viste?, plantear que el peronismo no sea capitalista. Uh-huh. ¿Y cómo Ahora, hay distintos capitalismos, eso sí. Yo digo, una cosa es ser Estados Unidos y otra cosa es el Senegal. Los dos son capitalistas, pero no es lo mismo vivir en Estados Unidos que vivir en Senegal. Claro. No hay ninguna duda. Claro. Entonces hay países que tienen un desarrollo enorme y el capitalismo les da como para poder satisfacer las necesidades básicas de mucha más cantidad de gente, aunque las diferencias siguen siendo enormes, porque no es lo mismo Rockefeller que el último negrito en aquella época de que todavía estaba. Entonces, evidentemente que es lo que, a ver, es lo mismo que yo te decía de Epicuro. El capitalismo no equilibra. No hay forma de equilibrar un sistema que como que se dice que el mercado es el que decide. No, así es imposible. No va a equilibrar. No equilibra. Ahora, ¿cómo y cuándo y de qué manera se logrará que eso se cambie? ¿Qué sé yo, viste? Creo que yo no lo voy a ver. Claro, y qué, bueno, no sé. A ver, ¿qué habrá querido decir entonces Evita cuando dice el peronismo será revolucionario o no será nada? Porque claro, puedo llegar a coincidir con que en la Argentina
la tercera posición del peronismo que declama eso, pueda brindarle a los argentinos un capitalismo más amable. Pero no me lo imagino a Evita diciendo: ¿el peronismo será un capitalismo amable o no será nada? Decidió decir revolucionario. Y ahí es donde me produce una crisis interna. Bueno, digamos que dentro del peronismo hubo desaparecidos, de los 30.000 desaparecidos, de enorme cantidad, que los militares y no los hicieron desaparecer porque sí, obviamente, y no era nada más que porque estaban en contra o eran democráticos, comillas, nada más, no, era porque eran revolucionarios, porque querían un cambio profundo. Es decir, cuando se dice Perón evita la patria socialista, no era lo mismo que otras consignas, digamos, otras consignas. Entonces, ahora, no hay ninguna duda que Perón fue un político extraordinario, porque logró, viste que todavía al día de hoy estemos hablando y diciendo peronismo sí, peronismo no. Fue un extraordinario político. No estoy hablando de militar, sino político. Ahora, que no era capitalista, bueno, desarrolló la burguesía nacional, capitalista. Gelbar no era. Entonces, puede decir, bueno, ahora esta burguesía, ¿sí? Que ahora se ha convertido, no en una burguesía cualquiera, se ha convertido a los que les fue mal fue para abajo, pero a los que les fue bien subieron a ser, bueno, empresarios importantísimos. Claro. A esos empresarios uno le puede proponer amablemente que seamos equitativos, y bueno, es complicado. No, el sistema está más o menos estructurado para eso, ¿no? Para que los que tienen dinero puedan utilizar el capital, lo puedan hacer tanto financieramente como productivamente, como quiera que sea. Uh-huh. Hoy día con la financiarización, por ejemplo, la cosa de lo del mercado pago, todo lo que es bueno, esa gente, por ejemplo, que está ahí metida en una habitación con un teléfono, con un coso puesto en el oído, está trabajando y funcionando para que otros ganen plata. Él gana un sueldo, es un explotado como cualquiera, aunque tenga un sueldo mejor que el que está cartoneando. Uh-huh. Pero es un explotado en última instancia, porque uh-huh. El jefe de él gana millones y él gana, bueno, unos mangos. Pero este sistema no termina de equilibrar, es así, sí. El que tiene más, puede más. Uh-huh. Y aunque diga cualquier otra cosa, aunque quiera inventar que no, y que está todo bien, y todo muy light, uh-huh. Pero no es así. Uh-huh. Esa es mi opinión, Bueno, yo estoy disfrutando, usted no sabe lo que yo estoy disfrutando de esta charla, realmente estoy disfrutando demasiado. Perón era tan extraordinario como lo estaba mencionando recién, que naturalmente coincido absolutamente en esto, pero Perón, cuando es asesinado el Che, dice, hemos perdido al mejor de los nuestros. A ver, yo te lo dije, Perón era un extraordinario político. Perón era como los gatos, los puede tirar para arriba y caen cuatro patas siempre, ¿viste? O sea, ¿cómo lo vas a...? Imposible, o sea, pasamos de Bradeno Perón, ¿sí? Perón vuelve, Perón evita, bueno, Perón vuelve, primero era Perón evita la patria socialista, después Perón vuelve, después se fue Cook, viene Ibáñez, después viene lo de Seiza, después, bueno, qué sé yo, esto es una mezcolanza. Entonces, yo he tenido compañeros, y los tengo, yo estuve preso años, y estábamos conversando el otro día con unos compañeros que son veteranos de Malvinas, y me decía que entre los veteranos de Malvinas, hoy, hay una diferencia entre unos y otros que existen entre algunos, que se plantean un poco como héroes de Malvinas y como un poco asumiendo que los militares fueron buenos en eso. Y otro grupo que dice, bueno, nosotros fuimos porque nos llevaron y
y no eran buenos los que nos llevaron. En fin, una diferencia en el concepto de qué eran los militares en el momento que hacen los de Malvinas. Bueno, cuando yo estaba preso sucedió lo mismo. Hubo compañeros que plantearon que estaba bien y que había que plantearse ser voluntario o cosas por el estilo, y otros que no, esto es un desastre, esto va para abajo. Bien, entonces hay esta mezcla, no es que todo es igual. Claro. O sea, hay compañeros peronistas que murieron enfrentando a lo que fue lo más antidemocrático, que fue un golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Y otros que no, que bueno, que siguieron el camino de ver en otra. Te voy a poner un ejemplo, pero un ejemplo que está así ahora, hoy. Scioli, ¿es peronista? Ay, Dios, qué pregunta más difícil. Él dice que sí, yo digo que no. ¿Sirve esa respuesta? Bueno, por eso te digo, o sea, yo no voy a negar que sea peronista. Yo que estoy diciendo que va y viene como el viento lo lleva, eso no. Entonces, viste, es muy complicado por eso. Lo mismo es el tema de que se dice que, bueno, esto de lo que dijo Perón está claro respecto de la carta, pero también se dice que una entrevista entre Perón y el Che, una vez cuando el Che no estaba en ningún lugar, en Puerta de Hierro. Y no hay nada verídico en eso, entonces no hay nada verificable en eso. Entonces vos decís, bueno, pero ¿por qué se dice? Porque de alguna manera políticamente es bueno, ¿no es cierto?, meter un poco la idea de la equidad y de la revolución y qué sé yo en el paquete, ¿viste? Es político, pero fue un gran político, de eso no hay duda. Ahora, que no fuera capitalista, ahí me genera duda. Bueno, me encanta tu respuesta, Juan Martín, la tomo y bueno, me serviría para reflexionar en casa. Juan, mira, sí, decime. Te quiero, Ernesto, escribía mucho y escribió varias poesías, y hay una poesía que escribió él en la única oportunidad que estuvo trabajando como médico hospitalario en México, y había una mujer que se llamaba María, muy vieja, que estaba muy mal y se iba a morir. Entonces él escribe un poema ya sabiendo que la vieja María iba a morir. Y entonces la última partecita te leo y dice: toma esta mano de hombre que parece de niño entre las tuyas, pulidas por el jabón amarillo. Restriega los callos duros y los nudillos puros en la suave vergüenza de mis manos de médico. Descansa en paz, vieja María. Descansa en paz, vieja luchadora. Tus nietos, todos vivirán la aurora, lo juro. Bueno, ese de Ernesto, antes de CC también. Qué hermoso mensaje y qué sentimientos, ¿no? ¿Escuchó, sí, Juan, la canción que le dedicó Teresa Parodi al momento en el que Julio Cortázar toma conocimiento de la desaparición física o la muerte de Ernesto, del Che, y le escribe una poesía al Che? Teresa Parodi tomó esta poesía y hizo una obra que se llamó Yo tuve un hermano. ¿La escuchó? Yo tuve un hermano, sí. Sí, la escuché. Sí. Sí, como no. Me liquidó. Bueno, lo había leído antes, ¿no? Antes de escucharla. Yo además he sido un gran admirador de Cortázar, al margen de sus posiciones, ¿no? Sí, también por sus posiciones, pero como escritor, ¿no? Uh-huh. Realmente un gran escritor. Y sí, la escuché. Y hay una poesía que escribió Ernesto que se llama a los mineros de Bolivia, que Santa Blanca le puso música y León Gieco la canta y la toca. No sé si la escuchaste. No. Bueno, es por eso Ernesto
esto, digamos, siendo Ernesto, esto ya no era Chela, cuando pasó por Bolivia, en la primer viaje que hizo por Bolivia, que estuvo metido seguramente entre medio de las minas, qué sé yo, y de las minas de cobre o de no sé de qué. Los de 50 años, ¿o no? Por ejemplo, hablar con el hermano, Sí, por supuesto. con el hermano de Ernesto Che Guevara. Para mí es un profundo honor. He tenido la posibilidad de hablar con Aleida también, que usted le dice de otra forma a Aleida, a la hija. Aleida hija. Sí. Sí, Aliucha. Aliucha. Aliucha, porque Aleida es la madre, ella es Aliucha. aunque ahora sea una mujer grande, pero sigue siendo Aliucha, es la sobrinita, ¿viste? Aliucha. Claro, claro. Bueno, y la verdad es que estoy muy feliz, muy feliz. Obviamente, me hubiera gustado preguntarle más cosas, ojalá haya oportunidad de volver a tomar contacto. Pero estamos, en mi caso estoy feliz de haber podido conocerlo, de poder conversar. Bueno, yo me disculpo por haberle pinchado el globo ese del capitalismo de Perón. No, igual, Juan Martín, soy lo suficientemente cabeza dura como para seguir revisando, meterme ahí en el mundo para con el bisturí, ¿no? Seguir inspeccionando si qué es el peronismo en definitiva, o cuidarme de que no me estén interpretando al peronismo y que producto de una mala interpretación todos estos años hayan llevado al peronismo hacia un lugar que no le corresponde al peronismo. Por eso seguiré batallando, Juan Martín, y quisiera en algún momento... Lo que pasa, Sergio, que vos estás hablando del peronismo como si fuera una unidad. Claro. El peronismo no es una unidad, es un movimiento. Claro. Y en los movimientos hay distintas posiciones. Claro. ¿Sí? El PJ es una cosa, el peronismo es otra. Es una cosa mucho más amplia y más grande que el PJ. Entonces, ¿viste? Dentro del peronismo hay una posición y hay otra posición y bueno, son distintas las posiciones. No todos tienen la misma manera de ver las cosas, aún siendo peronistas, no se descarta el hecho de que sea o no peronista, el hecho de que vea la cosa de una manera o de otra, ¿viste? Sí que yo creo que sí que hay, por supuesto, peronistas que no son capitalistas o que no quieren el capitalismo, y hay otros que sí. Y bueno, ahí tiene la discusión adentro, va a ver cómo la define. Arreglátela con eso. Como yo estoy afuera de eso, ¿viste? La puedo mirar como un dron desde arriba. Tal cual. Y me puedo reír. Sí. Quisiera, usted está viviendo en San Telmo, ¿no? No exactamente, Valvanera se llama el barrio donde vivo. Bueno, ¿habrá alguna Sí, dígame. No, sabes, para ubicarte, está más desde Constitución para el lado de 11, digamos, de San Telmo más para el lado de 11. Bueno, ¿habrá alguna posibilidad de comprar un ejemplar del libro que usted escribió, mi hermano Ernesto Guevara, y hacerle llegar a través de mi hermano para que me lo dedique? Mira, el libro está medio desaparecido. Es un libro que se publicó en España. Y no se encuentra, qué sé yo, hay que buscarlo usado, no sé. La historia del libro es una historia un poco particular, porque yo nunca, no soy escritor, y el libro surge más que nada por mi intención de humanizar al personaje. Es decir, a mí no me gusta decir bajarlo de la estatua porque queda feo, pero a esa estatua convertirla en humano, ¿viste? O sea, entonces hay una periodista y escritora francesa que trabajaba en un periódico que se llamaba l'Amateur de Cigar, que era el amateur del cigarro, cuando yo era aquí en Argentina representante de los productos habanos de Cuba. Entonces me hace una entrevista sobre el habano. Y cuando ya llega un momento después de la entrevista sobre el habano, el marido de ella era argentino, entonces por eso me ubica. Entonces me dice, sí, pero vos sos hermano de Che, vamos a hablar de Che. Digo, no, de Che no hablamos. Era una época en que no hablaba.
Años después me vuelve a encontrar y me dice, Juan Martín, vi que ahora sí hablas. Entonces te propongo que nos sentemos, yo grabo, vos hablamos, te pregunto, y de eso que surja un libro, porque yo trabajo para una editorial francesa, ella es francesa, entonces trabajo para una editorial francesa y están interesados en eso. Y bueno, dale. Y yo, total, yo tenía un dicho de un amigo cubano que decía, lo que sucede conviene. Bueno, dale. Y hablamos. Grabó, hablamos. Y después me empecé a mandar escritos que ella estaba escribiendo sobre lo que habíamos hablado. Y bueno, había algunas cosas que me parecían un poquito para acá, otro para allá, pero al final dije, más sí, que salga, que está buenísimo, listo. Digo, sí, dale. Y bueno, y se publicó en francés. Claro, yo no leo francés, no sé francés, pero después se tradujo al español, al inglés, que sea, a un montón de idiomas. Y entonces el de español se hizo en España, acá no. Claro. Entonces llega algún ejemplar por ahí, si no, pero bueno, lo que sí puedo hacer, después si me mandás un correo, yo te doy el correo mío, yo te lo mando por Word. Bueno, está bien. Pero papel no lo tengo, únicamente que lo quieras en francés, por ahí tengo uno en francés. Bueno, voy a instrumentar los medios, voy a estar molestándolo, Juan Martín, porque Pero no hay ninguna molestia, Sergio, estoy a disposición, así como te dije, sí, llamame que hablamos, estoy a disposición. Estoy enormemente agradecido por esta oportunidad única. Gracias, Juan Martín. Cerramos la nota enviándole un fuerte abrazo, reivindicando la figura de Ernesto Che Guevara, como lo hice toda mi vida. Me trajo discusiones con mi querido padre, porque no nos ponemos de acuerdo. Pero yo reivindico a Ernesto Che Guevara y lo feliz que me hace poder conversar con usted y poder ir finalizando esta nota. Enviándole un fuerte abrazo, Juan Martín. Bueno, otro abrazo para ustedes y para todos los oyentes y muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar con ustedes. Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto. Juan Martín Guevara es el hermano de Ernesto Che Guevara, así como lo escuchan. La verdad que es un momento realmente muy caro para nuestros sentimientos, para nosotros aquí en Con Fundamento Criollo, en Radio Lateral.